El mismo Scott Bessent decía, hay que desintoxicar la economía de Estados Unidos. Claro, desintoxicar quiere decir que tenemos que esperar crecimientos económicos más bajos, incluso desaceleración en algún trimestre, para luego crecer muy sólidamente de cara al futuro. La has clavado. Yo creo que lo que quiere la administración Trump es que el crecimiento económico no venga del gobierno. La palabra incertidumbre es la que más barajamos hoy en día en Fidelity dentro de lo que es el Trump 2.0. Esa aplicación de tarifas puede hacer que se produzca un deterioro del crecimiento económico y podamos entrar en una recesión técnica. Si pasara eso, igual tampoco es tan malo, porque después salimos de una economía más reforzada. ¿Seguís siendo positivos en bolsa estadounidense? Vamos a ver, el mercado, Héctor, lo que estaba descontando es un escenario casi perfecto, casi idílico. Esto como si fuera Disney. En cuanto las noticias son menos buenas, el mercado corrige. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues por aquí está con nosotros, como os comentaba, Domingo Barroso de Fidelity International y bueno, que lleva la división de ETFs y en un contexto de la economía que está muy interesante desde el plano informativo y analítico y también los mercados, Wall Street, reaccionando a las medidas de Trump, a las posibles políticas que se pueden implementar y también es momento de ver qué tendencias de inversión podemos tomar, sobre todo eso a través de ETFs, que bueno, pues es un vehículo que cada vez se está haciendo más popular. Bienvenido, Domingo, que siempre es un placer tenerte por aquí y, joder, pues hemos cuadrado en unos días bastante intensos, ¿no? Totalmente, Héctor. Muchas gracias por invitarme otra vez. Sabes que estoy muy cómodo y muy a gusto contigo charlando y con todas las personas que nos escuchan. Y creo que siempre es bueno revisar mercado porque creo que estamos, como dices tú, en un mercado que están ocurriendo muchas cosas, pero igual hay que poner un poquito de sentido común, ver las cosas, a lo mejor poner las luces largas, ¿no? Parece que estamos todos con las luces cortas del coche, que es bueno, sí, pero hay que mantener las luces largas y por qué carretera vamos. Así que cuando tú quieras, empezamos a despachar. Sí, no, 100%. Antes voy a recordar a la audiencia, para que lo sepan y que no se les olvide, que esto siempre hay que hacer recordatorios para que no se les olvide, que si os gusta la charla y todo el contenido que hago y os va gustando todo lo que vamos hablando, dejad ahí vuestro like, que tardáis muy poco en hacerlo. No todo el mundo tiene charlas con expertos, ¿no? Como Domingo de Fidelity, una de las gestoras más importantes a nivel mundial, así que dejad vuestro like, dejad vuestro comentario de qué os va pareciendo lo que vamos comentando y suscribiros al canal, que ya estamos casi en 101.000, ¿eh? Hace poco conseguí los 100.000 suscriptores y ya estamos casi en 101.000, así que nada, apoyadlo ahí y perteneced a la familia, que no os vais a arrepentir, os va a gustar mucho. Bueno, dicho esto, muchos acontecimientos en los últimos días. La Reserva Federal mantiene tipos de interés, esto estaba súper descontado, además parece que no van a bajar tipos de interés tampoco en la siguiente reunión, pero parece que la economía y el mercado se está centrando más en el 2 de abril y en esos aranceles recíprocos, a ver qué pasa, qué ha anunciado Donald Trump y qué medidas hay. No sé qué balance haces, primero, de la reunión de la Fed, si te sorprendió algo, y dos, de esta parte de la economía y de incertidumbre que se ha disparado ahora. Venga, empezamos por lo más importante, que es darte la enhorabuena por eso, sobrepasar esos 100.000 oyentes o escuchas o suscriptores de la familia. Sí. Eso es. Así que enhorabuena por eso, que es lo más importante, que eso no va a cambiar. El resto puede cambiar, pero eso no va a cambiar. Eso va a incrementarse. Vamos por partes. Y tú me vas cortando porque yo soy una persona que habla mucho y intento, como decimos en inglés, connecting. Lo más importante del mercado, para mí, y a mí no me gusta dar lecciones, pero intento traer mi conocimiento a la charla, es, como dicen los ingleses o los americanos, connecting the dots. O sea, conectar todo. Es decir, todos los conocimientos que tenemos que estén conectados y cómo influye uno en otro, no dejarlos aislados. Pero vamos por parte. Vamos a ver, una cosa que sí sabíamos en Fidelity, yo creo que lo sabía todo el mercado, es que la elección de Trump lo que iba a traer es mucha incertidumbre. La palabra incertidumbre es la que más barajamos hoy en día en Fidelity dentro de lo que es el Trump 2.0, porque ya gobernó el Trump 1, ya gobernó Trump y ahora estamos en el Trump 2.0. Vamos a ver, Trump, si no recordáis, el mercado compró muy bien la elección de Trump. Es decir, el Trump Trade lo compró muy bien, el mercado empezó a subir, porque Trump lo que traía son cosas muy buenas al mercado. Además, en un mercado que el framework, el marco de actuación del mercado es bastante bueno. Y lo recuerdo, tenemos unos earnings growth o unos BPAs que están creciendo a 2 dígitos y eso es lo más importante para el mercado. Creo que lo hemos dicho alguna vez aquí, pero si yo tuviera que mirar una sola variable del mercado, y no miramos una, pero si tuviera que mirar una, sería el crecimiento de los BPAs, de las acciones, de los sectores, de las industrias, y tenemos un crecimiento muy sólido en Estados Unidos, de 2 dígitos, y eso es muy importante. Pero a eso le puede sumar una inflación que es verdad que está un poco pegajosa, pero es verdad que entrábamos en una reducción de esa inflación. Poco a poco hemos visto cómo la inflación ha ido cayendo. Es una inflación que a lo mejor está cercana a objetivos del 3, pero una inflación que los bancos centrales han conseguido doblegar. A eso únele unos tipos de interés que son bastante asequibles, coste del capital, como decimos nosotros, bastante asequible, y te está dando un marco de escenario bastante bueno. ¿Qué ocurre? Que llega Trump y además dice, voy a meter desregulación al mercado, que eso es muy bueno para los mercados. Desregular significa que el mercado pueda hacerlo todavía un poco mejor. Va a meter una reducción de impuestos, eso es muy bueno para el mercado, y todo eso hace que cuando sale Electran compramos con mucho ánimo el mercado. Pero llega una cosa que se llama tariff.
tarifas. Y yo creo que en Fidelity lo que pensamos que es que todo el tema de tarifas lo está utilizando para negociar. O sea, su gran carta de negociación y la gran carta que genera mucha incertidumbre en Trump es las tarifas. Que posiblemente Trump, lo decimos, no quiero decirlo así porque no quiero asemejarlo a un animal, pero ladra mucho para negociar de una manera muy fuerte, es una persona muy temperamental, entonces va a comunicar de una manera muy agresiva las tarifas, que es lo que está haciendo en el corto plazo, pero después en el largo plazo tiene que implementarlas y se da cuenta que hay una cosa muy sencilla, que todo el tema de tarifas es inflacionista. O sea, de ahí no hay duda. Si tú hablas con cualquier analista nuestro, director de inversiones, es todo el tema de tarifas genera inflación. Y la inflación hoy en día está bastante pegajosa. Lo que no quiere el señor Trump es que la inflación se le dispare. Porque lo que está consiguiendo también, y lo dice en una frase que dijo, drill baby drill, que es perfora, sigue perforando para que el coste energético siga siendo bajo. Él lo que quiere es tener una inflación controlada, con un crecimiento. Tenemos un mercado de desempleo al 4,1, 4.0. Es decir, es una maravilla tener un mercado laboral así. Es verdad que el consumidor ahora mismo está dando señales de un poquito de desaceleración, pero porque tiene incertidumbre y porque cree que puede venir tarifas inflacionistas. Pero el mercado, o sea, el marco de actuación de la economía americana es bastante bueno. Lo que pasa es que el mercado se ha puesto muy cortoplacista, se ha puesto muy nervioso. Yo creo que es más de sentimiento. O sea, el sentimiento se ha ido la aguja hacia totalmente pesimista cuando estábamos en optimista. Es decir, el mercado ha reaccionado de manera muy rápida y muy radical. Estamos en muy optimista y se ha ido ahora muy pesimista. O sea, el sentimiento del retail en Estados Unidos, del retail investor, es muy pesimista. Y es verdad, y ahora te doy otro dato para seguir hablando, es verdad que hemos pasado en un mundo en el cual la expansión fiscal que veíamos en Estados Unidos ya no va a ser una expansión fiscal, va a ser una reducción de esa expansión fiscal, que es lo que quiere hacer el Departamento de Eficiencia. Tienen un problema bastante grande con el déficit fiscal americano. Los tipos de interés y la gran deuda que tienen les está apretando mucho. La segunda partida más importante o la más grande, la segunda más grande que pagan es los tipos de interés de la deuda. La primera creo que es la seguridad social, la segunda o la tercera es defensa, la tercera es lo que están pagando de los tipos de interés de la deuda. Entonces, eso tienen que, racionalizarlo, normalizarlo, con lo cual no vamos a ver una expansión fiscal en Estados Unidos y de repente lo que sí estamos viendo es una expansión fiscal en Europa, con Alemania especialmente, y en China. Por eso los inversores han ido rotando un poco hacia Europa y hacia China, porque vamos a ver una expansión fiscal en Europa y en China y una normalización de esa expansión fiscal en Estados Unidos. Pero no tiene mala pinta el mercado americano, lo que pasa es que ha sobrereaccionado los inversores. Es verdad que las tarifas, según cómo se implementen, va a traer más inflación, va a traer a lo mejor una revisión de los beneficios, pero yo creo que el equipo económico que tiene detrás es bastante inteligente. Fíjate, es que me parece muy interesante todo este punto y el mensaje de, igual ahora nos estamos poniendo muy cortoplacistas, pero el enfoque de largo plazo es distinto. Y yo creo que la nueva administración está fijándose en ese largo plazo, pero ese largo plazo también pasa por sanear los excesos del pasado, que es lo que decías antes del déficit fiscal, y esos ajustes en el déficit. El mismo Scott Bessent decía, hay que desintoxicar la economía de Estados Unidos. Claro, desintoxicar quiere decir que tenemos que esperar crecimientos económicos más bajos, incluso desaceleración en algún trimestre, para luego crecer muy sólidamente de cara al futuro. Pero quizá esa es la hoja de ruta, o cómo lo veis desde Fidelity también, desde el punto de vista del crecimiento en Estados Unidos. ¿Se va a deteriorar un poquito? La has clavado. Yo creo que lo que quiere la administración Trump es que el crecimiento económico no venga del gobierno. Por eso dicen, vamos a pasar por un periodo de ¿cómo lo has dicho tú? La has llamado, desintoxicación, gracias. Ellos dicen, vamos a pasar por un periodo de detox. Esto es como el que se pone a dieta y deja de comer chocolate, alcohol, y etcétera, y se pone un poquito más sano, para una vez que estás más sano, estás más fuerte. Y puedes hacer una carrera o puedes jugar al tenis, porque ahora mismo estás gordito y tienes unos índices de colesterol altos. Y lo que quiere Trump es que el crecimiento de la economía venga del sector privado, no venga del gobierno. Que no sea la expansión fiscal, la deuda, el gasto público la que siga tirando de la economía. Quiere crear Él dice que quiere crear una economía americana más rica, pero que sea el propio sector privado el que tire de la economía. Ahora tiene que pasar por desintoxicar, reducir la deuda, como dices tú, racionalizar la cantidad de agencias gubernamentales que tiene, la cantidad de empleados públicos que tiene, que es una burrada, y reducir ese coste. ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? Vamos a ver, podemos ver una recesión técnica en Estados Unidos. Digo técnica, no creo que sea una recesión profunda, pero puede ser una recesión técnica según simplemente las tarifas. Ya estamos viendo como algunos analistas dicen que incluso Canadá y México, que son los países más afectados por las negociaciones de tarifas, también podríamos ver una recesión técnica. Es decir, como tú bien dices, esa aplicación de tarifas puede hacer que se produzca un deterioro del crecimiento económico y podamos entrar en una recesión técnica. Si pasara eso, igual tampoco es tan malo, porque después salimos de una economía más reforzada. Eso es lo que pasa con los mercados de capitales. Todos hemos comprado acciones americanas en enero o cuando salió Trump en noviembre y sabíamos que el mercado estaba con unas valoraciones excesivas o estábamos comprando algo muy caro. A lo mejor que corrija un 10% del mercado es sano para tomar un poco de impulso, o sea, ir un poco hacia atrás para tomar
impulso y seguir subiendo, porque si no, no hay manera de seguir subiendo. Si no te desintoxicas, si no te racionalizas la deuda, tenemos que seguir subiendo el mercado de capitales y la economía, pero para eso hay que hacer ajustes. La clave es cómo de profundo son esos ajustes y cómo va a afectar a la economía. Y hablando de mercados, que me resulta interesante que lo hayas comentado y a la audiencia también le apetece, ¿no?, saber esto. Dentro de renta variable, ¿no?, bolsa estadounidense, luego si quieres hablamos de Europa y luego de tendencias y temáticas que veáis interesantes, pero dentro de la bolsa, hablando de estos recortes que hablábamos en las valoraciones y en todos los índices principales de Wall Street, ¿seguís siendo positivos en bolsa estadounidense? ¿Veis esto como un movimiento de lo que decías, ¿no?, de más salud pensando en el largo plazo? Seguimos siendo, o sea, en nuestra cartera del modelo, la parte de renta variable que más sobreponderamos es la parte de US Equities o renta variable americana. Seguimos ahí. Pensamos que esto es una corrección sana y que hay oportunidades. Lo que pasa es que, lo veníamos diciendo hace ya tiempo, no hay que comprar únicamente las Magnificent Seven o todo lo que ha subido como la espuma. Vamos a ver, el mercado, Héctor, lo que estaba descontando es un escenario casi perfecto, casi idílico. O sea, lo que estábamos diciendo es que el mercado estaba asimétrico. Quiero decir, puede subir un poco más, pero el potencial de corrección era más alto. Asimetría. En cuanto ocurre algo que no es lo que estábamos todos descontando, que era la perfección, esto como si fuera Disney. O sea, estoy descontando un mercado idílico, que todo va a ir bien. En cuanto las noticias son menos buenas, no digo malas, menos buenas, el mercado corrige. Y es lo que estábamos viendo. Entonces, estábamos fuera de compañías con muy fuertes valoraciones, estamos buscando compañías fuera de las Magnificent Seven. Es decir, todos sabemos las Magnificent Seven cuáles son, pero hay muchas compañías que están integrando la IA, ya no que están construyendo la IA, ni el ecosistema de la inteligencia artificial, sino que están integrándolas en su negocio para tener márgenes mucho más sanos y beneficios mucho más, mucho más grandes. Y ahí es donde estamos buscando las compañías, pero seguimos viendo que hay oportunidades en la renta variable americana, en el sector sanitario, en el sector financiero, en el sector industrial, porque recuerda que Donald Trump lo que quiere es el reshoring, el volver a meter lo que es inversión en el sector industrial en Estados Unidos, que la han perdido durante mucho tiempo por la globalización. Era lógico. Todas las fábricas se estaban yendo a países emergentes que la mano de obra es mucho más barata. Y lo que quiere hacer Trump es volver a reindustrializar la economía americana. Entonces, ahí estamos buscando oportunidades, sector sanitario, sector financiero, sector tecnológico, pero fuera de las Magnificent Seven y todo el tema del sector industrial. Me parece interesante también lo que habías hablado antes cuando decías Estados Unidos está yendo a la responsabilidad fiscal, mientras la Unión Europea parece que camina ahora al modelo opuesto, ¿no?, a expansión fiscal, sobre todo por aumentar el gasto en infraestructuras y en defensa, con el nuevo canciller alemán a la cabeza. Y que, bueno, pues esto ha generado también euforia aquí en la renta variable europea y flujos de capitales entrando dentro. Ha habido una rotación importante dentro de Europa y dentro de China, ¿no? Se está apostando más por estas dos regiones. Entonces, quería preguntarte un poco perspectivas para Europa, ya no tanto quizá económicas que todavía quizá podamos atravesar algunas dificultades en el corto plazo, pero sí de mercados, ¿no? Y desde el punto de vista de la inversión, porque hay mucha gente que me dice, ¿cómo está Europa? ¿Es interesante para invertir? ¿No lo es? ¿Para vosotros lo es después de este plan, ¿no?, de meter más gasolina ahora mismo al mercado dentro del espacio de defensa e infraestructuras? Es que el paquete de estímulos es muy grande. Es decir, no es cualquier cosa. Es que Alemania, además, es de los países de Europa que están menos endeudados. Si miras los ratios de deuda contra PIB, pues te sale que Francia está desorbitado, superendeudado, España también, y Italia también. Pero es que Alemania está muy saneado. La economía más grande europea, que es la alemana, está muy saneada. Tiene unos ratios de deuda muy eficientes y muy saneados. Y eso significa que tiene capacidad para poder endeudarse. Y lo que han dicho es, vamos a endeudarnos, porque podemos. Esto no se lo pidas a Francia, ni se lo pidas a España, que no puede, porque los ratios de deuda están ya desorbitados. Pero Alemania sí puede. Con lo cual se nos ha producido una situación en la cual Alemania, que es el motor de la economía europea, va a poder endeudarse en esos 800.000 millones, 700.000, los que sea, sobre todo en infraestructura y en defensa, y eso va a tirar también del sector industrial, ¿no? Porque no solamente el defensa, quien fabrica los tornillos, quien fabrica las bobinas, quien fabrica muchas cosas, no es tanto el sector defensa, sino la parte industrial, y eso tira mucho de la economía. Hemos hecho una rotación. Si miras la encuesta que hace Bank of America de los gestores a nivel global, y esto es un sentimiento institucional, porque tú tienes que ver el mercado siempre, ¿qué hace el retail? ¿Qué hace el institucional? Nosotros miramos casi todos, y tú lo conoces muy bien, la encuesta que hace Bank of America, y es la que hace a los
inversores institucionales, es decir, los gestores de fondos, los directores de inversión. Esta gente va por delante del retail y posiblemente muchas veces va adelantado al retail. El retail muchas veces mira el espejo retrovisor, compramos una cosa que ha subido mucho y de repente cae. Bueno, pues ha habido una rotación, tú lo has dicho, y una rotación importante hacia empezar a meter un poquito más en las carteras Europa y China, pero con una lógica que tú lo has dicho, es la estimulación que va a hacer o la expansión fiscal que va a hacer los gobiernos europeos y el gobierno chino para ganar productividad, para ganar en crecimiento, que tienes todo el sentido del mundo porque pueden hacerlo. Y entonces, hablando, estamos más positivos en Europa, como tú bien decías, perdona, y buscando oportunidades en el sector defensa, que no salen muchas compañías, cuidado también ahí porque han volado mucho, cuidado con las cosas, como digo yo, se compra mucho por el espejo retrovisor, ha subido esto un 50%, voy a comprarlo. No digo que tenga más recorrido, pero igual tienes que dejar que se sosieguen las cosas, que las cosas que suben como un soufflé también después caen como los soufflés. Entonces, cuidado con ese efecto oasis de esto ha subido un 50, voy a comprarlo ya. No digo que no digo que el sector defensa sea un gran sector, pero cuidado que son muy pocas compañías y a lo mejor tenemos que diversificar en industria o en otro tipo de sectores, ¿no? No solamente es defensa, pero nos gusta Europa y sobre todo la parte de banca. Para esto te quería preguntar también de la manera de exponerte, ¿no?, a estas tendencias, tanto en Estados Unidos, como decías, de, bueno, vamos a buscar las joyas que pueda haber, como en Europa, ¿no?, que también, pues, lo que dices, ¿no?, puede haber sectores que estén más castigados, que puedan tener más recuperación y no tanto lo que se está poniendo más caro, ¿no? Por ejemplo, en Europa el sector del lujo ha sido como las Magnificent Seven en Estados Unidos. Nosotros hemos tenido nuestras magníficas del lujo, ¿no?, que han sido las que se han encarecido muchísimo, ¿no? Pero por eso quería enfocar y dentro de la charla hablar de los ETFs de gestión activa, porque generalmente conocemos los ETFs de gestión pasiva que, bueno, pues replican un índice o lo que sea, pero vosotros desde Fidelity tenéis los ETFs de gestión activa que ahora mismo, por ejemplo, se puede sacar mucho partido de esto que hablábamos de Europa, porque vas a seleccionar aquello que está mucho más barato y que puede tener potencial, ¿no? Si puedes hablar un poco de este tipo de temáticas y cómo exponerse a Europa, por ejemplo, por poner ejemplo, pero con esa gestión activa, si a través de un ETF, yo creo que es provechoso para la audiencia y que sepan que hay alternativas, muchas alternativas para sacar tajada. Mira, tú has dicho una clave, has dicho una palabra que me encanta y define todo lo que hacemos, que se llama selección. Tú has dicho, ¿cómo seleccionáis? Vamos a ver. Tradicionalmente, cuando un inversor compraba un ETF, el ETF era pasivo. O sea, el ETF, y creo que lo hemos charlado alguna vez aquí, igual me repito, pero el ETF siempre era pasivo, tradicionalmente. Es decir, simplemente lo que hacía era comprar las compañías que estaban dentro de un índice. Nada más. Nuestra pregunta es, ¿por qué voy a comprar las compañías que están dentro de un índice? Si las compras solamente es por market cap, porque son las más grandes. Pero si compráramos esas compañías, si cogiéramos esas compañías del market cap, del índice, y las pasáramos por el filtro nuestro de nuestros analistas, análisis fundamental, no seleccionarían todas. Te pongo un ejemplo. Si cojo el MSCI World, compro las grandes compañías del MSCI World. Estoy comprando un índice del MSCI World que solamente compra las grandes compañías. Y el ángulo es el tamaño. Pero el tamaño a lo mejor no es la calidad. Como dices tú, no son las joyas ocultas que van a hacerlo mejor en los próximos periodos. Si cojo esas compañías, las paso por el equipo de Fidelity Analistas, que son los grandes, la joya de la corona, me van a decir que solamente comprarían el 60% de esas compañías. Porque la han pasado por un análisis fundamental. Van a decir, solo el 60% del MSCI World para nosotros tiene potencial de comprarlo bajo una gestión activa. Con lo cual, lo que hacemos en un ETF de gestión activa es seleccionar las compañías dentro del MSCI Europa, MSCI World o Estados Unidos que pensamos que desde un punto de vista fundamental y de potencial de revalorización van a hacerlo mejor que solamente comprarlas por tamaño. Y termino, pero manteniendo las características de los índices. Quiero decir, si el MSCI World tiene unas características que son el peso geográfico de los países o el peso geográfico de los sectores, no voy a cambiarlo radicalmente. Voy a mantener ese peso geográfico, voy a mantener ese peso sectorial, pero sí voy a cambiar lo que tengo dentro. Con lo cual mantenemos las características del índice para que no se desvíe mucho el ETF, pero lo que hay dentro está seleccionado por análisis fundamental, no por market cap. Con lo cual lo que intentamos hacer es batir a los índices de manera constante con análisis fundamental sin desviarnos mucho de los índices. Solamente termino. Quien compre un ETF activo
el objetivo es batir al índice más o menos entre el 1% o el 2%. No podemos más porque estamos manteniendo las características de los índices, pero lo que hay dentro son compañías seleccionadas, no compañías solamente por tamaño. Yo simplemente como tú bien dices, gestión activa, bajo ETF. 100%. Yo por añadir una cosa más para que la gente lo sepa, que no estamos haciendo ninguna recomendación de inversión, simplemente estamos trasladando todo tipo de ideas y que obviamente rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, que cada uno tiene que trazar su estrategia de inversión y que lo sepáis, ¿vale? Que todo lo que hablamos en este canal siempre son ideas y desde el punto de vista también del inversor institucional y dedicado al inversor profesional, para que lo sepáis, ¿no? Y que quede bastante claro. Pero fíjate, me resulta interesante también, y tú que te mueves en este mundo y controlas mucho los ETFs y la mayoría de los inversores ya tienen una exposición tremenda a los ETFs, ¿cómo estás viendo los flujos de ETFs? Antes hablábamos de Europa, pero también se veía como cierta salida de Estados Unidos en los últimos meses. En el sector cripto que había entrado mucho también estaba saliendo. No sé qué conclusión sacas de cómo se está moviendo el inversor ahora, hacia dónde ve más apetito. Pues has sacado temas muy curiosos. Empieza a ver si le pongo forma. Sí. Mira, lo que es la industria de ETFs a nivel mundial, estamos otra vez en años récord. Estamos en 15 trillones a nivel global. El mercado más grande es Estados Unidos. Pero la industria de ETFs sigue creciendo. Igual que la de fondos de inversión ha habido caídas, ha habido salidas. La industria de ETFs llevamos ya casi, creo que son 49 trimestres generando entradas positivas a nivel global. Estamos en 15 trillones y es una industria que crece a ritmos de casi el 18% anualizado. Así no crece la industria de fondos. Los ETFs crecen más que los fondos. Y es que hay más apetito hoy en día por ETFs que por fondos. Porque además, le hemos dicho, en el ETF ya aparece lo que es ETF pasivo y ETF activo. Con lo cual ya tienes los dos mundos bajo carcasa ETF, que hay mucho cliente institucional que la prefiere. Pero hay cada uno que decida. En Europa, si vamos a Europa, enero ha sido el mes récord en la historia nunca visto de captación de ETFs. 36 billions o 36.000 millones en un solo mes en Europa. Es decir, el inversor europeo está diciendo: el vehículo más eficiente para invertir o dejar mis ahorros es el ETF, porque además ya tengo Passive y ya tengo Active. Y lo que está diciendo el mercado está diciendo, el vehículo ETF es el más eficiente. Y ahora voy a lo que tú estás diciendo, ¿cómo se está moviendo? Tú lo has dicho, ha habido una rotación, como la encuesta de Bank of America, se ha movido igual el mundo de ETFs. Ha habido en enero una rotación hacia mercado europeo, hacia mercado chino, hacia el oro, que veníamos de fuertes salidas del oro, hacia el oro otra vez, y se está comportando parecido el mercado. Es verdad que el mercado de ETFs incluye institucional y retail, pero está haciendo lo que estamos diciendo, es decir, rotación un poquito hacia regiones que tienen ahora mejor pinta, mejores valoraciones, porque además no hemos hablado de una cosa muy importante. Las valoraciones que tiene Europa y que tiene China significa que estás comprando casi a un 40% de descuento con Estados Unidos. Como digo yo salgo allá al mercado, no soy un experto en inmobiliario, pero si salgo al mercado, me encanta un inmueble o un piso y encima lo puedo comprar con un 40% de descuento, pues hago así, digo, genial, me encanta lo que quiero comprar y encima tengo un descuento. Y eso es lo que están viendo los inversores, una rotación hacia Europa, una rotación hacia China y una rotación hacia el oro. Y la parte de cripto, vamos a ver. La parte de cripto ha habido salidas, pero era lógico, era muy lógico. Nosotros pensamos que dentro de las carteras modelo hay que tener una parte de Bitcoin. Esa es nuestra idea, pero no tanto porque es un activo más, porque tenemos un deber fiduciario con los clientes, decir, esto es un activo más y esto es una parte importante de lo que es hoy en día el mercado financiero. Y no es por el potencial de revalorización o es por la descorrelación que generan las carteras. Hoy en día es muy difícil meter en una cartera de un cliente algo que descorrelacione. Bueno, los activos privados o los mercados privados sí, pero el Bitcoin está demostrado con papeles académicos que tiene una descorrelación con el equity y con el fixed income. Y el ratio de Sharpe, que es lo más importante. Si algún cliente intenta invertir en un sitio, tiene que tener siempre en cuenta el retorno y la volatilidad. Y si lo juntas, te sale el ratio de Sharpe. No es igual invertir en mercados emergentes que en Estados Unidos. Tienen volatilidades diferentes. No es igual invertir en equity que en Bitcoin. Pero si tú sacas el ratio de Sharpe del Bitcoin, tienes mucho retorno, tienes mucha volatilidad, pero si lo juntas, el ratio de Sharpe te sale mucho mejor que el S&P 500. La única manera de intentar neutralizar esa volatilidad es meter muy poquito en las carteras.
Nosotros estamos hablando de, algunos estudios dicen que entre el 1% y el 3%. Es decir, el cliente más optimista debería tener como máximo un 3% y el menos tenía que tener un 1%. Solo con eso estás optimizando las carteras. Y voy a lo que tú me decías. Los estudios lo que están diciendo es que con esta corrección del Bitcoin, que es normal, o sea, está dentro de los parámetros del Bitcoin, lo que ha ocurrido, lo que ha salido ha sido dinero turista. Es decir, el último dinero que ha entrado es el que ha salido. Es decir, la gente que ha entrado últimamente, como tú bien decías, o yo decía, el cliente retail que ha entrado mirando el espejo retrovisor, bueno, esto ha subido un 80%, un 50%, voy a meterme. Ese es el que en cuanto ha corregido el mercado ha salido. Así no se compran las cosas, ¿no? Quiero decir, claro. Es muy lógico. Cuando vi lo de la noticia, digo, es muy lógico. Nosotros le llamamos dinero turista. Tú cuando vas a un país de turista estás poco tiempo y te vas. Bueno, pues el dinero turista del Bitcoin es el que ha salido. El que ha comprado el Bitcoin pensando que iba a subir otro 50%, ha corregido un 15, un 20 y se ha ido. Y ese es el dinero poco estable, el dinero turista. Y era muy lógico que ocurriera. El institucional se ha quedado, porque sabe que lo que ha ocurrido está dentro de los patrones de comportamiento del Bitcoin. Oye, y por cerrar otro tema, porque hemos tocado muchas regiones y nos hemos aproximado a los ETFs y demás, que todo lo que estás contando a mí me está pareciendo interesante y espero que a la audiencia también. Y comentad qué os parece lo que dice Domingo, que siempre que viene aquí, la verdad que presto mucha atención porque aprendo mucho yo desde mi lado y al final conversar no es solo tener, digamos, una misma visión, sino entender un poco cómo se mueve el mundo y las opiniones diversas, ¿no? Y me falta un poco que me comentes cómo veis el mercado de bonos, ¿no? Porque es verdad que las duraciones cortas habían funcionado muy bien durante esos 2 últimos años. Se empezaba a hablar ya el año pasado de que, oye, hay que empezar a meter más renta fija en cartera, hay que ir ampliando duraciones. Todavía los bonos de muy, muy larga duración parece que no arrancan del todo, que no muestran, pero pensando en un largo plazo, ¿cómo estáis posicionados con respecto a los bonos? ¿Hay que ampliar duraciones? ¿Hay que tener todavía duraciones medias en cartera? ¿O cómo estáis vosotros posicionados estratégicamente ahí? O sea, yo creo que la parte de renta fija, Héctor, es una parte importante de las carteras. Nunca podemos abandonarla porque es la parte que nos ancla las carteras y además que lo está haciendo muy bien ahora en las correcciones que hemos visto, ¿no? Y un cliente cuando ve su cartera modelo dice, ostras, menos mal que tenía esto. Para eso está la renta fija, no para cuando un mercado sube un 24% como el año pasado el S&P. Ahí cualquier cliente mira su renta fija y no le hace ni caso, porque está mirando un S&P 24%. Pero cuando ocurren estas correcciones es cuando le decimos, menos mal que tenía algo de renta fija. Yo creo que tenemos que tener todos parte de renta fija, porque además descorrelaciona lo que tenemos en la parte de equity. Nosotros hemos ido incorporando renta fija porque además los yields que nos está dando la renta fija son atractivos. Y porque tú piensas que si te gusta una compañía bajo análisis fundamental, sus beneficios, sus earnings, sus márgenes, ¿por qué no compras la renta fija? Otra cosa es qué parte de renta fija compras, porque es verdad que es mucho más compleja. ¿Qué emisión compras? ¿Qué bono compras? Pero si te gusta una compañía en principio y está saneada y tiene buenos fundamentales, también compramos la parte de renta fija. En Fidelity lo que hacemos es que los analistas de equity, de acciones, están muy en contacto con los analistas de renta fija, para que vean la compañía de dos diferentes puntos de vista, pero en muchas veces es muy parecida. Nosotros hemos ido incorporando renta fija en las carteras. Cuidado con la duración. Nosotros no siempre acertamos, es verdad que dijimos hay que ir incrementando poco a poco la duración sin pasarnos. Hemos visto lo que ha pasado al bono a 20 años americano, cómo ha destrozado su valor de repente, pero yo creo que hay que aumentar un poquito, poco a poco la duración. El escenario que pintó ayer Powell es 2 reducciones de tipos de interés el próximo año. Vamos a ver si se cumple. Igual no, igual sí. Estamos muy sujetos a los datos a corto plazo, pero hay que meter poquito a poco duración. Veníamos de duraciones muy cortas y lo que hemos hecho es incrementar duración e incrementar la parte de crédito, investment grade en las carteras. El high yield lo ha hecho muy bien, pero en esta última corrección de mercado se han ampliado los spreads y ha habido una corrección, lógico. No, nada que no es fuera de lo normal. Pero vamos poco a poco metiendo renta fija en las carteras. Cuidado con la duración. Para mí la duración es de los factores más difíciles de predecir. Quien haya comprado ETFs de bono americano a 30 años se ha dado cuenta cómo eres capaz de destrozarte el valor. Estás comprando bono americano y dices, estoy comprando el activo más seguro del mundo. Y de repente estás comprando un bono a 30 años americano y te ha caído a lo mejor un 15-20% y dices, vamos a ver, ¿esto qué es? Si estoy comprando el activo más seguro del mundo. Cuidado con la duración. La duración
va a ir muy influenciada a las expectativas de tipos de interés y estamos viendo cómo está cambiando constantemente las expectativas de tipo de interés según la agenda de Trump. Mi consejo es cuidar con jugar a la duración en un ambiente con tanta incertidumbre. Nos gusta más la parte de crédito. Y otra cosa que te diría, ha habido mucho flujo en mercado monetario, con los tipos de interés estamos en récord de volúmenes de mercados monetarios a nivel global, creo que son 7 trillones, y ese dinero no va a rentar tanto, porque los tipos de interés están bajando. Entonces hay que empezar a mover ese dinero del mercado monetario pues hacia renta fija de corto plazo, de más calidad, pero no nos va a dar un monetario lo que nos estaba dando hace 2 años, porque los tipos de interés van a seguir bajando. Con lo cual, esos 7 trillones que están ahí, yo no digo que pasen a acciones, a equity, porque es un paso radical, pero sí darle vida, entrando, como tú dices tú, en renta fija de alta calidad de crédito, de corto plazo, que nos puede dar un poquito de vida. El monetario no va a darnos lo que nos dio el año pasado o el anterior. Oye, pues hemos hecho un repaso yo creo que bastante amplio de cómo está el esquema. Como siempre, un placer tenerte por aquí, Domingo. Espero que os haya gustado también los que estáis aquí en directo, que bueno, espero que lo hayáis disfrutado de verdad, porque yo de verdad siempre que lo hago, que siempre que viene Domingo disfruto mucho. Así que muchísimas gracias, Domingo, y nada, pues espero que verte pronto por aquí, que siempre es un lujo. Cuando me invites, muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando, a ti, Héctor, y encantado de estar contigo cuando tú me invites. Claro que sí. Oye, pues os digo al resto lo que os he dicho antes. Para apoyar el contenido, dejad vuestro like, si estáis en YouTube, vuestro comentario y suscribiros al canal para hacer más grande la familia. Y a los que estáis aquí en directo os recuerdo que mañana tenemos programa a las 4 de la tarde hora española, que estará Gregory Plaxintar. Vamos a hablar de la situación de mercado y más hablando de opciones, temas más técnicos. Pero nada, espero que os haya gustado. Nos vemos mañana, que paséis muy buena tarde. Buenos días a los que estéis desde Latinoamérica y Estados Unidos, que sé que me veis muchos por allí. Y nada, mañana estaremos al pie del cañón, no os lo perdáis. Hasta mañana, chao.